El retrato de mi esposo, escrito por Anaís Veloz. Historia macabra para no dormir. Síguela. Había decidido mudarme de casa después de mi divorcio y para mi fortuna logré encontrar un pequeño fraccionamiento donde había unas casas hermosas a muy buen precio. El lugar era bastante tranquilo y contaba con áreas verdes que me servirían para salir a correr. Estaba esperando el camión de la mudanza en la calle, pues llevaban 20 minutos de retraso y eso me tenía bastante preocupada. Cuando llegó mi vecina al lado a presentarse: hola vecina, me llamo Dora y es un placer conocerte, me dijo bastante entusiasta. Hola Dora, yo soy Flor, le dije sin dejar de mirar mi teléfono celular. ¿Quieres pasar a tomar un refresco a mi casa? Me imagino que debes de estar exhausta. Es muy amable de tu parte, Dora, pero estoy esperando el camión de la mudanza. Estaban engañándome cuando me marcaron para avisarme que habían tenido un pequeño percance y llegarían en 2 horas, así que no tuve más remedio que aceptar. Entramos a la casa y ella comenzó a gritar: querido, ya llegué, y he invitado a nuestra vecina Flora a tomar un refresco. Me sentí algo avergonzada, pues lo que menos quería era molestar, así que cuando Dora llegó con los refrescos, le dije que si su esposo no le incomodaban las visitas. Para nada. A Francisco le encanta que nos visiten, ¿cierto, mi amor?, le decía de la nada. ¿Y él trabaja en casa?, le pregunté curiosa. No, ¿cómo crees? Él ya está retirado, respondió pensativa. Ah, lo siento, es que como te ves tan joven, no creí que tu esposo estuviera jubilado. Ella me miró bastante triste y yo, en mi intento por arreglar mi mal comentario, le dije que mi esposo también era 10 años mayor que yo. Dora me dijo que la siguiera porque me presentaría a su esposo, y al pasar a la sala me quedé bastante sorprendida, pues había un altar enorme donde estaba la fotografía de un hombre joven, a la cual ella le hablaba y comenzó a decir: mira Francisco, saluda a nuestra vecina, cariño. La miré bastante desconcertada y por un momento pensé que estaba loca. Hablaba con ese retrato como si tuviera vida, aunque debo confesarte que la fotografía tenía algo que me incomodaba bastante. Le dije que tenía que irme, pues la mudanza no tardaba en llegar. Ella insistió en acompañarme a mi casa, pero le dije que no se preocupara, que conocía la salida. Me despedí de la foto y salí de inmediato de ahí. Asustada, escuché a mis espaldas. Volteé bastante nerviosa, pues supuse que Dora venía detrás de mí. Giré lentamente la cabeza y vi que era una chica rubia. Hola, ¿qué tal? Me llamo Maite y soy tu vecina de enfrente. Disculpa si te asusté, pero saliste con una cara de espanto de la casa de Dora y pensé que te echarías a correr en cualquier momento. Mucho gusto, Maite, me llamo Flor. Pero tranquila, ¿qué pasa? ¿Estás temblando? No pasa nada. Es solo que estoy algo confundida con lo que pasó. Veo que has conocido a Francisco, ¿cierto? Como dices, le respondí intrigada. Tranquila, no vayas a pensar que estoy loca, aunque debo decirte que Dora tampoco lo está. Ah, no. ¿Y consideras que es de una persona cuerda el que le habla una fotografía como si estuviera vivo? Ven, vamos a mi casa por un café. No, gracias, ya estoy bien. Anda, mujer, camina. Te prometo que en mi casa no hay fotografías extrañas ni nada parecido. Acepté de no muy buena gana. Al llegar me dio una taza de café y comenzó a relatarme lo siguiente. Hace 5 años, Dora y su esposo se mudaron aquí. Parecían la familia perfecta. El esposo solía ayudar a los vecinos con sus jardines, siempre sonriendo, tomados de la mano. Te confieso que yo llegué a sentir celos de ella, pues estaba en mi segundo divorcio y su vida tan perfecta me incomodaba. Hasta que un día la vi afuera regando el césped y la invité a mi casa a tomar un café para que me diera el secreto para tener un buen matrimonio.
Esta se negaba, argumentando que no tardaría su esposo en llegar. Insistí tanto que prácticamente aceptó a fuerzas. Pero justo al cerrar la puerta, escuchamos el ruido del carro. Al llegar el esposo de Dora, esta se puso bastante nerviosa y salió a toda prisa a su encuentro. Pude ver el odio reflejado en los ojos de Francisco al verla salir de mi casa. Él me saludó intentando disimularlo y ambos entraron a su casa. Te juro que se escuchaban los gritos de Dora por toda la calle. ¿Quieres decir que el tipo la golpeaba? Sí, y no solo eso. Solía avergonzar a Dora junto a su familia. No tenía permitido hablar con nadie. El tipo estaba loco. ¿Y cómo fue que murió? Cayó por las escaleras mientras golpeaba a Dora. Y es por eso que Dora se quedó acostumbrada a los malos tratos y sigue fingiendo que está vivo. No, ahí sí te equivocas, Flor. Pues ese desgraciado ni muerto ha dejado a Dora en paz. Debes de estar bromeando, ¿cierto? Estábamos en lo más importante de la plática cuando llegó el camión de la mudanza. Le agradecí el café y la charla tan amena. Cuando crucé la calle, algo me hizo voltear a la casa de Dora. Y juro que pude ver un hombre parado en la ventana. Traté de no darle mucha importancia y me puse a desempacar. A la mañana siguiente me encontré a Dora en el supermercado y mientras hacíamos las compras juntas le pregunté si alguien más vivía con ella. A lo que respondió que solo ella y su esposo vivían en la casa, que lamentablemente no habían podido tener hijos. ¿Por qué lo preguntas, Flor? No, por nada, solo curiosidad. Lo que pasa es que ayer que salí de la casa de Maite, me pareció ver un hombre parado en la ventana. Oh, veo que ya te lo han contado, me dijo con un semblante bastante triste. ¿Qué cosa me han contado? No entiendo. Le dije fingiendo no saber nada. Ay, Flor, por Dios, no trates de ocultarlo, sé que todos aquí piensan que estoy loca. Pero te juro que Francisco sigue aquí. A ver, necesito que te calmes, Dora, y me expliques de qué demonios me estás hablando. Ven, sentémonos a tomar un café. No, no puedo, es que tú no entiendes. Si me tardo, Francisco puede molestarse. Mira, tranquila, yo te ayudo a hacer tus compras, así terminaremos en la mitad del tiempo. Y nos quedarán algunos minutos para hablar. Aceptó y ambas nos dimos prisa. No podía creer lo rápido que habíamos acabado. Por fin nos pudimos sentar. Y ahí fue, comenzó a relatarme el horror que vivía día con día. Me dijo la forma en que había muerto Francisco y que él en vida siempre había sido un hombre bastante violento y controlador, a tal punto que solía morderla a golpes. Si alguno de los vecinos se atrevía a darle los buenos días, fingía ser amable y servicial ante los vecinos. Pero en casa era un monstruo. Era tanta su maldad que por las noches solía salir a pincharle las llantas a los vecinos. Incluso mató al gato de Maite porque la consideraba una mujerzuela. Se escuchará mal lo que voy a decirte, Flor, pero cuando él murió sentí un gran alivio, pues por fin sería libre. Pero desde el funeral, comenzó a manifestarse. No entiendo a qué te refieres con eso, Dora. Si cuando los compañeros de trabajo se acercaban a darme el pésame, podía escuchar claramente la voz de él diciéndome zorra. ¿Y no crees que hubiera sido parte de tu imaginación debido al apego que tenías con él? Lo mismo creí yo. Supuse que estaba tan afectada que ahora lo escuchaba en todas partes. Pero las cosas no pararon ahí. Después de medianoche, uno de los amigos de Francisco me invitó a cenar, pues no había probado bocado en todo el día. Su familia lo tomó a mal, pero eso poco me importó. Realmente tenía mucha hambre y ellos no me apoyaban en nada. Así que me fui a cenar y cuando regresamos nuevamente a la sala de velación, algunos de los arreglos florales salieron disparados en dirección al amigo de mi esposo, provocando que tuviera heridas de consideración. ¿Y la familia qué hizo cuando esto pasó? Nada, ¿qué iba a hacer? Ellos solo reían, pues aún después de muerto, seguían burlándose de las nefastas acciones de su hijo. Pero,
y los demás asistentes tampoco hicieron nada. Ellos llamaron a la ambulancia y se marcharon dejándome sola con la familia de él. ¿Y qué hiciste? Estaba tan molesta que decidí irme a mi casa a darme un baño. Los padres me insistían en que debía quedarme a velar el cuerpo de su hijo, pero mi respuesta fue un no rotundo. Tomé un taxi y al llegar a casa estaba todo destrozado. No entendía qué demonios pasaba en un principio y creí que quizás se había metido a robar, pero no faltaba nada. Y al subir a mi habitación las cosas también estaban revueltas. Y al voltear hacia el sillón donde solía sentarse a leer, ahí estaba él. Juro que sentí que me moría al verlo. No podía creer lo que estaba escuchando, pues era algo tan difícil de creer. Pero Dora lo decía con tanta seguridad que me hacía dudar. ¿Y qué fue lo que te dijo al verlo? Pues qué va a hacer, seguía comportándose como si estuviera vivo. Ya no sé qué hacer, me vigila todo el tiempo, no puedo salir, no tengo amigos porque se pone bastante agresivo. ¿Él puede dañarte?, pregunté curiosa. Mira, me dijo levantándose una de las mangas de la blusa. Esta parecía tener varias quemaduras a lo largo de su huesudo brazo. ¿Y cómo es que me invitaste a tu casa? No lo sé. Cuando te vi, algo dentro de mí me dijo que podías ayudarme, aunque ahora no estoy muy segura de que me creas. Aparte, él necesita alimentarse de la energía de otras personas para poder seguir aquí. Le dije que le ayudaría, pero solo después de comprobar que lo que decía era cierto. Y de no ser así, pediría ayuda psiquiátrica para ella. Aceptó de muy buena gana y le dije que por la noche iría acompañada de alguien. Asintió y salió a toda prisa del supermercado. Me fui directo a casa de mi abuela y le comencé a contar lo que sucedía con Dora. Ella me escuchaba atentamente y al terminar supuse que se burlaría, pero fue todo lo contrario. Mi abuela estaba demasiado preocupada, pues ella sabía demasiado de esos temas. Su madre había sido curandera y había presenciado ciertos trabajos de brujería que ella decía de que no haberlos visto con sus propios ojos jamás los creería. El mal tiene muchas caras, mija. Tenemos que tener mucho cuidado, decía mientras echaba algunas cosas extrañas a una bolsa de terciopelo negro. El retrato de mi esposo, parte 2, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir oficial. Síguela. Mi abuela tomó su morral y nos dirigimos a la casa de Dora. Al llegar, vimos en la ventana la silueta de un hombre que parecía como si éste ya nos esperara. Tocamos y Dora abrió de inmediato. Nos invitó a pasar y justo cuando íbamos a entrar, algo desde adentro intentó cerrar la puerta con gran fuerza. Pero mi abuela logró meter ágilmente la punta de su bastón, impidiendo que lograran cerrarla por completo. Con bastante dificultad logramos entrar y fuimos recibidas por una lluvia de libros que intentábamos esquivar a toda costa. Mi amor, ¿pero qué te pasa? No es manera de tratar así a nuestras vecinas. ¿Puedes escucharlo?, preguntó mi abuela. Sí, respondió tímidamente Dora. Pues mira, niña, no sé si el que era tu marido pueda escucharme a mí o no, pero es momento de que dejes a esta pobre mujer en paz. Tú no perteneces ya a este plano. Al decir esto, mi abuela, un fuerte olor a drenaje inundó la habitación y un calor sofocante comenzaba a sentirse. En ese momento mi abuela sacó de su morral una bolsita que parecía ser una especie de sal. Con este hizo un círculo y nos pidió que nos metiéramos en él. Pero justo cuando Dora se disponía a entrar, algo la jaló con gran fuerza, provocando que ésta cayera al piso y comenzaran a arrastrarla por toda la casa. Juro que parecía una horrible película de terror, pues mis ojos no daban crédito a lo que estaba sucediendo. ¡Dora! ¡Dora!, le gritaba aterrada. Mi abuela salió del círculo y sacó una cruz de San Benito de plata
y comenzó a decir unas palabras que yo no entendía, pero que suponía que era latín. Y fue cuando por fin Dora pudo entrar al círculo. Estaba bastante golpeada, pues mientras estaba siendo arrastrada, topaba con los muebles sin siquiera poder defenderse. Después de tranquilizarla un poco, dijo que Francisco estaba muy molesto, pues este le reclamaba el por qué nos había traído a la casa. ¿Quieres deshacerte de mi perra?, le gritaba Francisco. Si quiero que me dejes en paz, toda tu vida me has tratado peor que basura. Él tiene razón, hija. Esto que hacemos está mal. Ellos tienen que arreglar su matrimonio como mejor les convenga. ¿Pero de qué hablas, abuela? Dijimos que ayudaríamos a Dora. Sí, yo sé lo que dije, hija, pero ellos lo podrán solucionar solos. No, por favor, gritaba Dora desde el círculo. Lo siento, muchacha, aquí no tenemos nada que hacer nosotras. Ah, por cierto, ¿puedes regalarme un vaso de agua, por favor? No entendía qué demonios pasaba. Dora me apretaba la mano con fuerza, y al ver que no le respondíamos, esta se limitó a decir: está bien, iré yo por él. Ahora entiendo por qué la tratan como las tratan. En mis tiempos, esta falta de hospitalidad no se veía. Mi abuela se dirigió a la cocina mientras Dora seguía peleando con algo que no podía ver ni escuchar, pero juro que podía sentir su presencia. En ese momento mi abuela se encaminó hacia la salida y yo, bastante confundida, le grité: abuela, ¿acaso piensas dejarnos aquí? Dora, ahí te dejé el número del licenciado Hernández, que se encargará del testamento de tu esposo. Aceptó encantado tu invitación a cenar, pero niña, deberías decirle que aún está aquí para que no se haga muchas ilusiones. Pudimos escuchar cómo unos fuertes pasos se acercaban a toda prisa a la cocina, pero a los pocos segundos un grito ensordecedor hizo que comenzáramos a temblar. Salgan de la casa, nos gritó mi abuela. Nos armamos de valor y salíamos corriendo a toda prisa. Al ir saliendo, vi como el cuadro de la fotografía de Francisco estaba en llamas. Al estar afuera le pregunté a mi abuela qué demonios había pasado ahí dentro, pues los gritos cada vez eran más fuertes y veíamos la silueta de aquel hombre golpeando las ventanas enfurecido. Poco a poco la casa comenzó a incendiarse y fue cuando nos contó lo que había pasado en la cocina. Dijo que ella solo le había tendido una trampa, pues colocó un espejo de forma estratégica para que el ser oscuro, al entrar a la cocina, se viera reflejado en él y pudiera mirarse como en realidad era, un ser descarnado que ya no pertenecía más a este mundo. También sirvió un vaso simulando que era agua, ya que horas antes me las había arreglado para decirle a Dora que por ningún motivo fuera a ponerle agua, pero en vez de eso, mi abuela lo llenó de vinagre y algunas gotas de agua bendita que hizo que éste se enfureciera aún más. No he entendido hasta la fecha qué provocaba este brebaje en los espíritus, pero creo que funcionó, pues la casa se incendió entre gritos y lamentos del afligido Francisco. Dora quedó muy agradecida con mi abuela, pues había sido la que por fin había librado de la tiranía del esposo, o al menos eso pensábamos, pues después de quedar su casa en ruinas debido al incendio, ella se mudó muy lejos de ahí. Supe por medio de mensajes que me mandaba que por fin había encontrado un hombre que la amaba y la respetaba. Estaban tan enamorados que estaban por casarse y quería que fuera su dama de honor, pero lamentablemente no fue posible asistir, pues a raíz de que mi abuela se había enfrentado a Francisco, con el paso del tiempo comenzó a enfermar y justo el día de la boda estábamos velando a mi abuela. Pero a pesar de mi dolor, le mandé un mensaje para felicitarla por su gran día. Te juro que me sentía culpable por la muerte de mi abuela, pues de no haber ayudado a Dora, ella seguiría con vida. Me acerqué a su féretro y le pedía perdón en silencio, cuando de repente percibí un olor bastante nauseabundo, y es que en cuestión de minutos el cuerpo de mi abuela se empezó a descomponer frente a los ojos de los asistentes.
Mi madre, bastante molesta, fue por el encargado de la funeraria. Se supone que prepararían a mi madre, dijo mi mamá enfurecida. Pero lo hicimos, señora. Esto no puede ser posible, dijo el encargado sin dar crédito a lo que veía. Mi madre los amenazó con demandarlo y estos retiraron a mi abuela de la sala de velación. No sin antes llegar a un arreglo con mi mamá. Dejarían pasar a un familiar para que documentaran que mi abuela estaba debidamente preparada. Y así lo hicieron. Dejaron entrar a uno de mis tíos para que pudiera hacer una grabación. Y así ellos tuvieran pruebas de que habían hecho bien su trabajo. Pero justo cuando estaban por abrir nuevamente a mi abuela, su carne comenzó a desprenderse rápidamente de su cuerpo, dejando ver parte de sus huesos. Mi tío no lo resistió y salió vomitando del lugar. Tuvieron que incinerarla de inmediato. Mientras tanto, los demás esperábamos afuera de la funeraria, porque la sala donde velábamos a mi abuela seguía inundada de aquel desagradable olor. Después de que mi madre nos contó lo sucedido, estábamos en shock, pues era imposible de creer hasta que pudimos ver el video. Esa noche no tuvimos más remedio que retirarnos a la casa, y te juro que sé que me heló la sangre al pasar por las ruinas de la casa de Francisco. Me metí a la cama y me quedé meditando un rato, y de pronto me acordé que ese aroma también lo había percibido en la casa de Dora. ¿Y si este tendría algo que ver con lo que sucedió en la funeraria? Me preguntaba nerviosa. Estuve pensando largo tiempo los motivos por el cual el cuerpo de mi abuelita había sufrido eso, pero estaba tan cansada que me quedé dormida al poco tiempo. Me desperté cuando escuché que mi celular no dejaba de sonar, y al ver la hora me sorprendí, pues ya pasaba del mediodía. Al contestar quedé horrorizada. Bueno, Flor, ¿qué pasa, Dora? Le respondí adormilada. Tienes que ayudarme. ¿Que no se supone que estás en tu luna de miel? No, Flor, no entiendes. Dora, ahorita no es buen momento. Pasó algo muy raro en el funeral de mi abuela y ahorita no tengo cabeza para nada más. Espera, no me cuelgue. Lo que pasa es que mi esposo y yo estábamos por subir al coche para irnos al aeropuerto, cuando un repartidor llegó con un obsequio y al abrirlo, ¿qué, Dora? Era el cuadro de Francisco. ¿De qué demonios estás hablando, Dora? Yo vi el cuadro cuando se quemaba. ¿Dónde estás ahorita? Camino al hospital. Me bajé de inmediato del auto para tirar el cuadro a la basura, cuando el carro se aceleró y se estampó contra la casa. Estoy segura de que es Francisco, pues lo he vuelto a escuchar hablarme. Lo siento, Dora. Esta vez no puedo ayudarte, le dije colgándole el teléfono, pues no estaba dispuesta a perder un miembro más de mi familia. Trovadores, hemos llegado al final de este episodio. Si quieres saber si hay tercera parte, te invito a que mires la descripción del video y vayas a la página de nuestra querida Anaís Veloz, Historias Macabras para No Dormir Oficial, y le pidas que por favor publique la tercera parte. Dile que vas de parte de Trovit. Recuerda que la mejor forma de apoyar a este canal es dejando tu like y un bonito comentario. Si aún no estás suscrito, te invito a que le des fuerte al botón rojo de suscripción y actives la campanita de notificaciones. El gran poder que tienen las brujas es incuestionable. Son muchas las historias que se cuentan acerca de ellas y la brujería. Pero ¿qué pasa cuando entran en escena los brujos? En esta ocasión te traigo 3 historias acerca del poder que tienen los brujos. Porque cuando un brujo manda, hasta la naturaleza obedece. El Duende, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Pertenecía a la policía hace de esto ya algunos años. En la noche, cuando uno sale a patrullar las calles, se puede encontrar cualquier cantidad de sucesos extraños. Muchos de ellos se pueden catalogar como paranormales, pero en el cuerpo policial
Esto no es muy dado a que llegue a la papelería. Siempre hay que tratar de escribir un informe racional, que la explicación sea lógica. Bueno, pero en realidad les vengo a contar una historia en específico, la cual yo viví. Del barrio Las Cruces nos llamaban a todo momento en las horas de la noche. Unas risas y un correr por el tejado no dejaba dormir a la comunidad. Muchas ocasiones fuimos, pero no dábamos con el culpable de importunar la paz del vecindario. Esto era de casi todas las noches. Ya el sargento nos había dado sendas reprimendas por no poder encontrar a un perturbador por ruido. ¿Cómo íbamos a poder dar con un delincuente cuando llegara el momento? Mi compañero y yo estábamos sin saber qué hacer, así que pedimos permiso para uno de nosotros ir por el barrio vestido de paisano y tratar de dar con el ruidoso. Fui yo el encargado de hacerlo. Llegué a eso de las 8 de la noche. En una tienda pedí una cerveza, pero me salí a tomármela al lado de un gran árbol. El ruido del establecimiento no me dejaría escuchar si algo pasaba afuera. Iba por media cerveza cuando en la copa del árbol donde estaba escuché un gran animal que se descargó en él. Me quedé pendiente de qué podía hacer. No me percaté de llevar una lámpara, así que no podía ver en la oscuridad de las ramas de los árboles. Aquello dio un grito y una carcajada tan espeluznante que caí de rodillas como atontado. El cuerpo me temblaba y un cosquillejo me subió desde los pies hasta la cabeza. Estaba en un estado lamentable. No me podía mover. Aquello revoloteó en la copa del árbol y escuchó cuando levantó vuelo, dando otro grito y otra carcajada. Dios mío, aquello era el demonio. Me quedé ahí tirado como un despojo humano, mientras a lo lejos escuchaba a aquellos reír y gritar por los árboles y techos de las casas. Al día siguiente estaba en mi escritorio, la queja de los ruidos y las risas. Le conté a mi compañero la experiencia. Él no podía dar crédito a lo que escuchaba. Es una bruja, aseguró. Ahora yo, el que no podía creer que dos polis estuviéramos detrás de una bruja. Casi un mes nos llevó a dar con el recorrido de aquel engendro, o lo que fuera. Mi compañero y yo nos turnábamos cada noche para saber sus correrías, de dónde salía y a dónde se iba. Así fue que dimos con la casa donde salía aquello. Y digo así, porque fui yo quien lo vio salir por primera vez. Apareció en el techo de la casa como un humo negro, después se transformó en algo así como un ave, pero su figura no era definida. Era grande y con alas. Dio su peculiar chillido y la carcajada aquella. En ese momento tu cuerpo perdía todo movimiento y se llenaba por completo de terror. Igual le había pasado a mi compañero en sus noches de vigilancia, pero ahora yo estaba viendo aquello. El terror que sentí no se puede explicar en letras. Aquello lanzó vuelo y se escuchaba en los techos y árboles. Así también descubrimos a la casa que visitaba cada noche. En el día fuimos a ambas casas. Queríamos entrevistar a las personas de allí. Fuimos con uniforme y con un poco de mentiras por una encuesta policial. Fuimos a cada casa. En la primera solo vivía un hombre. Era un anciano jovial y conversador. Casi no podía caminar. Se ayudaba de un bastón. Vivía solo. Este no podía ser el brujo, o lo que fuera. ¿Cómo podía un anciano así volar por los aires? Nos fuimos decepcionados de nuestra extraña investigación. En la otra casa a la que éste visitaba, vivía una mujer de unos 30 años, muy demacrada y acabada. Su esposo de unos 50 se veía posesivo y agresivo. Fue él quien abrió la puerta de malas maneras, pero al ver que era la policía, debió recibirnos. Las preguntas fueron las comunes: nombre, quiénes vivían ahí y esas cosas. Solo vivían ellos dos y no tenían hijos. Mi compañero y yo no sacamos nada en limpio, más aún que no queríamos hablar del tema de la bruja, a menos que tuviéramos una luz de lo que estaba pasando. Nos fuimos con muchas preguntas y ni una respuesta. Sin saber qué hacer, acudimos a la iglesia. Estábamos dando palos de ciego. El sacerdote nos atendió muy atento. Al escuchar nuestra historia, nos dijo que aunque eso hace parte de las labores de Dios, no era Él quien nos podía asesorar, pero nos podía decir quién sí nos podía ayudar. Nos dio una dirección a unas 3 cuadras de la iglesia. Nos dio un papel con su firma para que nos atendieran. Con nuestros uniformes no nos darían ni el saludo. Si no fuera con ese papel, nadie nos diría una palabra. En verdad, la mujer que había allí nos tiró la puerta en la cara. Solo cuando deslizamos el papel por debajo de la puerta nos abrió.
Era una mujer relativamente joven, vivía en una humilde casa, muy organizada, pero en todo el lugar habían frascos y hierbas. Nos miraban con recelo. Cuando terminamos de contar esta historia, fue el único momento que sonrió. Ese es el duende, dijo. Es un brujo muy poderoso. Desde siempre le han dicho el duende. Dicen que habla directamente con el diablo y es él quien le otorga todo su poder. La mujer lo más seguro es alguien que él quiere hacerle daño hasta matarla. Cuando vuela chilla y se carcajea para que nadie dude del poder del demonio representado en el duende. No podíamos dar crédito a las palabras de la mujer. ¿Cómo un anciano en esas condiciones podía tener tanto poder? Le preguntamos. ¿Cómo podíamos detenerlo? Nos dijo que primero debíamos saber por qué visitaba a aquella mujer, y eso lo debía saber ella. Después de tener esta información, debíamos ir a pleno día, ya que a esta hora está muy lejana la oscuridad, y esta es la que le da más fuerza. Con unas ramas de rúa previamente bañadas en agua bendita, se le da unos azotes, diciéndole por qué se le castiga, y cómo no quieren que lo vuelva a hacer. Así él nunca podrá volver a visitar a esa mujer en especial. Eso no le quita que pueda seguir haciendo sus fechorías a otros. Nos quedamos ahí parados como idiotas. Como dos policías van a golpear a un hombre, así sea con ramas secas. Esto nos podría llevar a perder la placa y hasta ir a la cárcel. Ella nos miró y como si leyera nuestros pensamientos, nos tranquilizó. Dijo que el anciano no nos denunciaría. Para él con sus poderes no podía decir cuál era el secreto para vencerlo. Con esta información estábamos encaminados a este extraño caso, pero aún faltaba la información de la mujer. Antes de ir allí, investigamos en las fichas de la policía a la pareja. Ella no tenía ningún antecedente, pero el hombre sí los tenía. Varias denuncias por maltrato a mujeres y animales. Nunca fue encarcelado por esto, pero todas con anterioridad a su pareja actual. Al parecer, había cambiado o ella aguantaba callada. Para mi compañero y yo, esta última era la más creíble. Llegamos allí y mientras mi compañero hablaba con él, mintiendo por supuesto, lo intimidaba con aquellas viejas denuncias. Le decía que una mujer de aquellas también lo acusaba de violación y este delito en nuestro país no caduca nunca. Fue una apuesta arriesgada, pero dio resultado. Mientras mi compañero lo interrogaba con datos sacados de los expedientes, yo hablaba con su esposa. Estábamos cometiendo una cantidad de abusos de autoridad, digámoslo así. Pero debimos llegar al fondo de esto. Ella me confesó que hacía cosa de unos 10 años se había casado con aquel hombre. En el noviazgo, él era todo un príncipe, pero 3 días después de casarse, le dio una golpiza por una pequeñez. El sueño de ambos era tener hijos, pero ella después de aquella golpiza, se prometió que nunca tendría un hijo con aquel hombre. Al comienzo empezó a planificar a escondidas, hasta que hace cosa de 1 año la descubrió. La golpeó tan fuerte que ella pensó que iba a morir, pero ni así lo denunció. Sin saber qué hacer, recurrió donde el duende. Cuando la madre de su esposo murió, él debió viajar a su pueblo y así ella aprovechó para visitar al duende. Este le dio un bebedizo con el cual nunca quedaría embarazada. Pero por esas cosas del destino, el duende, a pesar de ser un anciano decrépito y sin ánimos de nada, se enamoró ciegamente de ella. Le prometió riquezas y poder si se separaba de su esposo y se iba a vivir con él. Pero ella le hizo notar lo anciano que era, sus pocas fuerzas, cómo él, un hombre tan mayor, iba a estar con una mujer tan joven y además ella era casada. Esto le impediría estar con él. El duende se rió a carcajadas y le dijo que ella no se iría a vivir con él como estaba, sino con el poder que le daba el demonio. Pero la mujer lo despreció y lo dejó solo en su casa. A partir de esta noche, siempre después de la medianoche, aquello la visitaba y la poseía como mujer. A pesar de que su esposo estaba a un lado, ella no podía gritar ni podía decir nada. Su respiración y su voz se perdían por completo. No solo era la posesión, era el maltrato físico. Nunca pudo dormir bien después de aquella noche. Su mayor martirio era que no podía contarle nada a su esposo, porque contarle sería decirle a lo que había acudido donde el duende. Así que solo aguantaba con paciencia. Al día siguiente, a pleno mediodía, visitamos al brujo, más conocido como el duende.
Cuando llegamos allí y vio que sacamos las ramas, se quedó mirándonos fijamente. Él entendía lo que estaba pasando. Empezamos a castigarlo y a decirle que no debía visitar nunca más a esa mujer. No debía hacerle daño. Lo más horroroso de todo aquello es que lo golpeábamos con una simple rama. Los golpes no eran duros, pero cada golpe era una laceración y un derramamiento de sangre, como si lo estuviésemos golpeando con alambres de púa. Él no se quejaba, no decía nada, solo lloraba, pero sus lágrimas no eran de dolor, sus lágrimas parecían de humillación, la humillación de saberse descubierto, ver su poder vulnerado por una simple rama y unos simples policías. Días después murió el duende, y no por nuestro castigo, más bien por un paro respiratorio. Todos acudieron a su entierro, incluidos mi compañero y yo, pero sucesos extraños ocurrieron aquel día. No pudieron entrarlo a la iglesia, el ataúd pesaba toneladas. Mi compañero y yo, que estuvimos allí, intentamos ayudar a entrarlo, pero en verdad no éramos capaces de moverlo. El sacerdote debió hacer la misa fuera de la iglesia. Cuando tiró agua bendita en el féretro, un rugido estremecedor hizo correr a muchos de los presentes. Después de esto, el ataúd volvió a ser liviano, tan liviano como el cuerpo que llevaba adentro, del duende que, aunque fue muy famoso, murió como muere cualquier ser humano. El dato que voy a dar aquí, mi compañero y yo pensamos en no escribirlo, puesto que no nos orgullece decirlo, pero para que la historia no quede inconclusa, lo teníamos que narrar. La mujer siguió viviendo con su esposo, pero unos días después de la muerte del duende, recibió una golpiza tan fuerte que fue a dar al hospital. Yo personalmente fui allí y le tomé su denuncia. Arrestamos a su esposo, pero sabíamos que esto no daría mucho tiempo de cárcel y pronto saldría de allí y ella tendría más problemas. Así que hicimos lo mismo que con el duende, pero esta vez di golpes de verdad, golpes que hacían daño y quebraban costillas. Como les dije anteriormente, no me siento orgulloso de esto, pero de esta manera hicimos que aquel hombre respetara a su esposa y nunca más le volviera a alzarle una mano. Vivieron felices, nunca se supo. Y hubiese una agresión más, pero nunca tuvieron un hijo, porque el duende hacía bien su trabajo. El nuevo brujo, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Estas son dos historias en una, pero estaban unidas la una con la otra. Aún estaba yo en la escuela cuando llegó a vivir enseguida a una casa de mi padre, un hombre llamado Antonio, pero todos le decían Antonio Tabaco, por su peculiaridad de tener siempre un tabaco entre sus labios. Aunque no era de por allí y nadie lo conocía, pronto se fue haciendo famoso porque su brujería era poderosa e infalible. Podía acabar con cosechas o hacer que éstas germinaran, hacer que llegara la lluvia o la sequía según los deseos del cliente. Sanaba el ganado a la distancia, tan solo con un conjuro. Leía el tabaco, el chocolate y fotos. El gran brujo, empezaron a llamarlo algunos. Allí iban muchas mujeres feas, viejas, jóvenes y bonitas, todas en busca de amor o para que les quitara a sus esposos, los bebedores o los agresivos. Se empezó a decir que el brujo utilizaba su fama para seducir a las mujeres más bonitas. Cuando se encerraba con ellas, no era para hacerles ningún trabajo, era para llevarlas a la cama, así que muchos hombres estaban celosos y a la vez preocupados, pues sabiendo de sus poderes era difícil enfrentarlo. Un domingo Catalina fue a consultar al brujo. Quería que éste le dijera si su esposo le era infiel. Como siempre, éste se encerró con la joven esposa en una habitación. De allí salía humo, un humo con un olor peculiar a mentol, pero también salían gemidos de placer. Como Catalina vivía tan cerca, algún vecino corrió y le llevó el suceso a su esposo. Este se vino con revólver en mano y con 3 tiros al aire hizo salir al brujo y a su cliente. Ambos salieron en prendas menores. El brujo alegaba que le estaba sacando las malas sales, pero el esposo de Catalina no se llamaba a explicaciones. Lo amenazó con el revólver y le exigió irse de inmediato del lugar. Así fue que el brujo, sin mediar más palabras, empacó lo poco que pudo y huyó del lugar. Esa misma noche, Catalina desapareció en la noche, llevándose unas pocas pertenencias. Algunos dicen que huyó tras el brujo, otros dicen que la vergüenza no le permitía estar más por allí.
Al esposo de Catalina lo encontraron muerto en la entrada de su casa. Se cree que al amanecer, buscando a su esposa huida, una abeja entró en su garganta y dejó su aguijón allí. El hombre murió ahogado por la hinchazón de la picadura. Nadie podrá saber bien cómo pasó, pero muchos pobladores aseguran que fue el brujo que vino en forma de abeja y lo mató. Allí entra la segunda historia. Arnulfo era el ayudante de Toño. Era un joven retraído. Muchos dirían que tonto. Hasta el propio Toño decía que no se le podía mandar a hacer encomiendas muy complicadas porque las olvidaba. Pero Arnulfo llegó una tarde a la casa que pertenecía a su jefe Toño. La acercó con alambre por todos lados y llevó 2 perros negros inmensos y abrió de nuevo el trabajo del brujo. Al principio nadie quería ir allí. Sabían que Arnulfo no era normal, pero con los días se fue ganando a las personas, no solo de la vereda, también de toda la región. Del pueblo y de pueblos contiguos, se decían que tenía más poder que Toño. Algunos decían que este último fue quien le enseñó, otros que era el mismo Toño que había tomado el cuerpo de Arnulfo. Quienes lo consultaron decían que era un hombre completamente diferente. En la noche dicen que lo sentían correr por los cultivos dando carcajadas. Se sabía que era él por su risa peculiar. También dicen que por donde pasaba secaba los cultivos. Muchos temían pasar por el frente de su casa en las noches, no solo porque se escuchaban oraciones y voces extrañas, también porque los 2 perros, que ya de por sí en el día eran atemorizantes, en la noche eran 2 fieras con los ojos como fuego, y por su boca salía una babasa que más parecía lava de un volcán ardiente. Siempre parecían estar furiosos. Fuera de día o de noche, solo se calmaban cuando Arnulfo les daba un pequeño silbido. Dicen que aquel nuevo brujo estaba haciendo una fortuna con su magia o brujería. Al principio las colas eran importantes, después debió empezar a dar citas con más de 2 meses de antelación. Ahora entra a esta historia mi familia, más que nada mi padre. Mi familia tenía una casa para alquiler, contigua a la del nuevo brujo, pero hacía un tiempo estaba sola, ya que ningún viviente se quedaba allí. Algunos por lo que se escuchaba en la casa del brujo en las noches, otros simplemente se aburrían por cualquier pequeñez. Mi padre, cada que se iba un inquilino, la organizaba de nuevo, la pintaba, volvía a sembrar jardín, ya que este pronto se secaba. Un domingo que estábamos mis padres y yo en el pueblo comprando los víveres para la semana, se nos acercó una mujer que decían que era loca y vivía de la caridad de las personas. Eugenia se llamaba. Se vestía de harapos y olía mal. Esta llamó a mi padre aparte y le dijo que el vecino estaba interesado en que le vendiera la casa, para él hacer más grande su negocio. Por eso todos los inquilinos se aburrían, porque le habían puesto tierra de cementerio en varias partes de la casa y le habían hecho un conjuro de magia negra. Mi padre se quedó pensativo, a pesar que él sabía lo que pasaba con el brujo. No creía en esas cosas, mas sin entender, le preguntó a la anciana qué podía hacer para combatir aquel mal. Lo primero que debía hacer era encontrar la tierra de cementerio. Esta debía estar a los alrededores de la casa, en 4 puntos distantes. Después de encontrarla, debía devolverla al cementerio. Después debía enfrentarlo cara a cara. Para esto necesitaba llevar el cordón de San Benito amarrado a la cintura. Este debía estar previamente bendecido con agua bendita. También debía conseguir un ramo de los que se usan en Semana Santa y quemarlo alrededor de la casa. Necesitaba un arma cortopunzante, preferiblemente un puñal de plata. Este también debe ir bañado de agua bendita. No se preocupe por lo que necesita. El sacerdote le conseguirá el cordón y el puñal. Debía decirle que la blanca lo había mandado. El sacerdote sabría de qué hablaba. Cuando ya esté listo, busca la manera de entrar en la casa del brujo y cuando lo tenga de frente, le exigirás dejar la región y no volver nunca más. Con el puñal en alto, le dirá que de no ser así, por el poder de Cristo le arrancará el corazón. No se preocupe, le dijo a mi padre, mientras haga las cosas al pie de la letra, nada podrá hacerle. Fue así que mi padre, sin entender nada de brujería, se fue a enfrentar a un gran brujo. Efectivamente encontró la tierra en bolsitas de cuero. La mujer así lo había explicado.
Era piel de muerto. En la tarde la llevó al cementerio y en la noche por el muro que daba a la casa del brujo, saltó a la casa. Resuelto pero con el corazón en la mano, lleno de temor. Cuando los dos perros lo vieron, le ladraban con rabia, pero se mantenían a distancia. Después diría mi padre que aquellos no eran perros comunes, no solo por su tamaño y color completamente negros. Sus ojos eran fuego y sus dientes parecían espadas. Su babasa olía a azufre. Arnulfo salió al escuchar que sus perros no se calmaban con su silbido. Al ver a mi padre, retrocedió unos pasos. «No podrás conmigo», le gritó. Mi padre le dijo en voz calmada pero temblorosa, porque aquel no era el Arnulfo que él conocía. Aquel era un ser oscuro, no parecía un hombre, más parecía una sombra, un humo negro. Mi padre le exigió con el puñal de frente que debía irse de la región. Aquello dio una carcajada y se desvaneció en el viento. Solo un tabaco quedó al lado de mi padre. Cuando escuchó el gemir de los dos perros que estaban a un lado, mi padre miró con rapidez. No quería ser atacado por aquella fiera. Lo que vio lo causó más terror de todo lo que vivió esa noche. Donde antes estaban los perros, estaban los cuerpos sin vida y desnudos de Arnulfo y Catalina. Mi padre llamó a un inspector policial que vivía cerca para que se encargara. Esta y medicina legal no podían dar una explicación a estas muertes. Aquellos cuerpos, a pesar de no estar en estado de descomposición, llevaban más de 2 meses muertos. Mi padre alquiló de nuevo la casa. Ya llevan como 3 meses los nuevos inquilinos y están felices. Un domingo nos fuimos donde Eugenia a darle las gracias por su favor, pero esta no nos habló. Parecía que ni nos reconocía. Era la loca de siempre. Le dimos unas galletas para que comiera y un billete, el cual vimos cuando lo tiró a la basura. Fuimos donde el sacerdote a preguntarle por aquello y nos aseguró que el puñal y los artículos que le pidió mi padre hacía más de 2 meses los tenía. Una mujer vestida de azul se los había dejado con la recomendación de entregárselos a quien dijera, la Blanca. El viejo Agapito. No sé qué tan real sea esto que viví, pero así como lo viví lo cuento. En mi pueblo, más que pueblo, era un caserío donde todos nos conocíamos muy bien. Mi padre vendía leña para cocinar y para calentar las casas en noches frías. Yo en la mañana estudiaba con otros 10 niños y en la tarde ayudaba a repartir la leña a mi padre. Cuando no era mucha, yo iba y la llevaba solo. Una tarde mi padre me dijo que fuera a llevar una leña donde Agapito, un anciano que vivía en una choza humilde. Se decía que vivía de la caridad de las personas, pero también se decía que en su tiempo fue un gran brujo. La realidad es que yo le tenía un miedo pavoroso a aquel anciano. Aunque nunca me había hecho nada, el solo verlo te hacía sentir un escalofrío. Era un hombre con muchos años. Uno de sus ojos era gris. Al parecer por este no veía nada. Son pocos los leños que debo llevarle. Toco la puerta. Me grita desde dentro que los deje fuera, que después los recoge. Yo agradezco no tener que verlo, así que descargo la leña y voy a tomar camino a casa, cuando escucho voces dentro de la choza. No 2, no 3, muchas voces. Muerto de miedo, pero lleno de curiosidad, voy y me asomo por una abertura que hay entre las tablas. El espectáculo me deja aterrorizado, pero también estático. El anciano está sentado desnudo en medio de la choza. Esta solo se compone de una habitación. En el piso hay un libro, al parecer muy antiguo. De este salen figuras. Son personas, pero solo su silueta, como si fueran hechas de humo. Son estos los que hablan. El anciano se tapa los oídos como no queriendo escucharla. Estos seres o personas lo iban envolviendo. Se podría decir que se metían en su cuerpo. Y tal vez fue así, porque de un momento a otro, el anciano cayó convulsionando al piso. Por su boca salió una babasa verde y todo su cuerpo en ese temblor. Yo entrar a ayudarlo, cuando escucho que da un suspiro. Pienso para mí que ha muerto. Me siento más aterrado aún. Nunca he visto morir a alguien, pero no es así.
Veo cuando su cuerpo se levanta unos 50 centímetros del piso. Lo veo salir de su cuerpo. Sí, lo veo salir, como los seres que antes salieron del libro. Es su alma. También estas almas salen del cuerpo y veo cuando lo jalan y lo arrastran por los aires. Él grita, o al menos su alma, gritos de angustia. Los veo surcar los aires y desaparecer en la noche. El cuerpo del anciano sigue ahí suspendido en el aire, pero su alma está en otro lado. Me quedo ahí pensativo. No sé si volver a casa o esperar. Decido ir donde mi padre para que sepa que ya llevé a cabo la tarea. Diré que me voy a dormir y volveré a casa del brujo. Quiero ver el desenlace de aquello y así lo hago. Salgo de casa a eso de las 8 de la noche. Soy bastante cobarde para salir de noche, pero el morbo de lo visto me hace actuar con osadía. Llego al lugar, miro por la abertura. El cuerpo sigue ahí flotando. Espero mucho rato. Estoy a punto de rendirme. Ya hace rato pasó la medianoche. Cuando lo veo llegar, al igual que antes lo arrastran, él grita, unos gritos que hacen que tu piel se ponga de gallina. Entran todos dentro del cuerpo del viejo. Estos empiezan a salir y se van metiendo dentro del libro. Cuando al parecer todos han salido del cuerpo del anciano, cae con fuerza. No desciende con delicadeza como antes cuando subió. Esta vez cae con la fuerza de su peso. A los pocos segundos el hombre despierta, se sienta y se masajea la espalda. Se nota que le duele bastante. Después llora desconsoladamente. Le grita al libro que ya pagó su pecado. ¿Qué más quieren de él?, pregunta, pero no tiene respuesta. Llora desconsolado con su cabeza entre sus manos. Patea el libro y se va a la cama. Yo me voy a casa. La oscuridad es espesa, no logro ver bien. No hay luna, no hay estrella. Así que corro despavorido a mi casa. Escucho los mismos murmullos que escuché en la choza del anciano. Están sobre mi cabeza. No puede ser. Corro más y más. Quiero estar pronto en casa y al fin llego sin ningún contratiempo. Al día siguiente, pregunté a uno de mis compañeros, al mayor de todos, cuál era la historia del viejo Agapito. Mi compañero dijo que fue un gran brujo. Podía robar almas de personas muertas, incluso vivas. Se sintió tan poderoso que robó y robó almas. Las encerró en un libro el cual estaba hecho con piel de muertos también. Pero estas almas se rebelaron y se lograron salir del libro. Así que en noches oscuras, las almas que encerró toman poder y llevan el alma del viejo al infierno y hacen que éste padezca los peores horrores. Después vuelven y traen su alma. Ellas regresan al libro y esperan otra noche oscura. Agapito tiene más de 100 años, según se dice, pero estas mismas almas no lo dejan morir para que siga pagando por su pecado. Otro compañero que había al lado dijo que el viejo solo tenía epilepsia y por esto sus ataques. Yo no dije nada sobre lo que vi la noche anterior, pero supe que la primera historia tenía mucho más de realidad. Pasaron algunos años, yo me marché a la ciudad, allí me establecí. Después que mis padres murieron, no volví al pequeño caserío. La última vez que estuve, me encontré al viejo Agapito. Llevaba 3 palos de leña. Me miró con tristeza, como si supiera que yo sabía su secreto. A pesar que sentía pena por él, también sabía que si la historia es real, él está pagando la maldad que hizo. Bien, no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones. Aún tenemos un relato más de nuestro querido escritor y amigo Alex Morales Gómez. Esperamos sea de su agrado. Brujería con tabaco, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Decía mi abuelo que en su juventud le quemaron tabaco. Fue de esta manera. Una joven se enamoró de mi abuelo. Él también le gustaba a la joven, pero al ir a casa de esta, algo no le gustó de la madre. Era una mujer extraña y de mirada penetrante. No solo era su peculiar forma de ser, a pesar de ser una mujer de más de 50 años,
se enamoró de mi abuelo de 22. En un principio esta no le dijo nada, pero él veía la manera en que lo miraba. Él estaba muy enamorado de la joven, pero una situación así es difícil de manejar. Una tarde la mujer le confesó su amor. Él le dijo que no podía ser, por la edad y porque él era el novio de su hija. Esta le propuso llevar una relación a escondidas. Mi abuelo se negó. Ella lo miró con odio y le dijo que lo haría arrodillar a sus pies. Eran casi las 7 de la noche cuando mi abuelo emprendió camino a su casa. Al pasar por un gran árbol, escuchó que sus ramas se movían. Pensó en un animal. Dio unos pasos más cuando escuchó una risa chillona y tenebrosa. Quiso salir corriendo. Sabía que aquello era una bruja, pero al querer correr no pudo ver el camino. Estaba perdido. Todo a su alrededor eran grandes árboles. La risa se escuchaba por todos lados y de las ramas caían pequeñas partículas. La risa fuerte y chillona, tan chillona que le hacía daño en los oídos. Él corrió como loco a cualquier lugar. Solo corría, pero no sabía a dónde. Cuenta el abuelo que no sabe cuánto tiempo pasó, porque él al ver que no iba a ningún lado, solo se acurrucó al lado de un gran árbol y esperó lo peor. No sabe en qué momento se quedó dormido y tampoco cuándo llegó la madrugada. 2 campesinos lo despertaron porque a primera vista creyeron que estaba muerto. Estaba al lado del árbol donde escuchó el primer ruido. Alrededor del mismo se veían las pisadas, donde mi abuelo corrió en círculos alrededor del árbol. Los campesinos dijeron que era una bruja que le había escondido el camino. Siguieron su camino sin más. Eso era algo muy normal en aquel tiempo. Mi abuelo en verdad estaba enamorado de la chica, así que le propuso fugarse o casarse a escondidas de su madre. Ella no entendía el porqué, si la madre estaba de acuerdo con la relación, pero mi abuelo no podía contar la verdad a su novia. Pero al parecer, esta sí le dijo a su madre, porque 2 días después le enviaron a vivir a la capital sin decirle nada al abuelo. Al abuelo empezó a visitarlo la bruja todas las noches. Sin falta, a eso de la medianoche, sentía un olor a tabaco y llegaba a su martirio. Cuenta él que no es como dicen otros que sienten un peso sobre su pecho. Él no sentía nada de esto, pero el olor a tabaco era tan fuerte que lo ahogaba. Él quería pararse de la cama y salir a tomar aire, pero no era capaz. No sabía el por qué. Simplemente no podía pararse de la cama. Pasó casi un mes así. Ahí pasó lo que nadie esperaba. Mi abuelo se fue a vivir con la suegra. Eran pareja. La madre del abuelo no lo podía creer. Ella sabía que le habían hecho brujería. Le habían quemado tabaco, decía. La madre le dijo a sus otros hijos que tenían que traer al hermano como fuera. Debía quitárselo de las garras a esa bruja. El abuelo andaba detrás de ella como una mascota. La madre les advirtió que debía ser antes de las 3 de la tarde. Después sería imposible. Dicen que aquello fue como de película. Los hermanos de este secuestraron al abuelo. La malvada mujer logró ver cuando los hermanos se lo llevaron. Gritaba y maldecía que los haría pagar a todos. En casa ataron al abuelo a la cama. Este gritaba como un niño que lo dejaran ser feliz, que él la amaba, que no lo separaran de su gran amor. Esa noche, pasadas las 7, escucharon la risa afuera. Era la bruja, pero la madre del abuelo estaba preparada para esto. Alrededor de toda la casa habían dejado frutos de cardo y ramas de ruda. Cuando escucharon la risa, empezaron con esta oración. Todopoderoso sagrado, rodéame con tu cobijo protector y líbrame de esas ataduras que el maléfico artefacto ha hecho en mi nombre. Por los que me quieren dañar, tómame como instrumento para eliminar cualquier maldición y hacer tu voluntad, Padre de los cielos. Protégeme con tu armadura celestial y descompón cualquier ritual, hechizo relacionado con la brujería, porque todo ello no viene de ti, porque la maldad no tiene cabida en ti, Padre. Elimina de mí toda energía maligna que hay y que pueda hacer crecer cualquier atentado de brujos.
apertura los caminos de cualquier atadura y permite que todos los planes que son puestos en tu nombre sean cumplidos. Al principio, la bruja se reía con maldad, pero a medida que empezaron la oración, ella empezó a dar chillidos espantosos, chillidos de rabia y dolor, sintiéndose así derrotada. Fueron 7 noches seguidas que debieron hacer aquello para ahuyentarla, pero ahora faltaba quitarle lo que le había hecho al abuelo. Así que la madre del abuelo empezó una oración contra la bruja, contra la fuma del tabaco. Debía rezar la misma oración que se le había hecho al abuelo, pero al revés. Esta es la oración. Ofrezco los humos de este tabaco a los 4 vientos y puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, para que sus vientos me lo traigan a mi presencia. Y ofrezco un ahumazo al planeta que domina en este día, para que me ayude a dominar a... Y luego decía el nombre de la persona. Así debía rezarse. Primero debía decirse el nombre de la persona. A dominar ayude, que me paradía este domina, que planeta al ahumazo, uno fresco y presencia a mí, traigan lo me vientos sus que para, oeste y sur, norte, cardinales punto y vientos 4, los a tabaco, este humos los ofrezco. El abuelo lloraba en su cama, pero con 3 veces aquella oración volvió a ser el mismo. La madre recogió el cardo y la ruda que se había regado alrededor de la casa y los quemó. Dijo ella que todos allí sabían quién era la bruja. Se usaba quemarlos para descubrirla, porque la malvada también la cubriría ese fuego. Si se dejan quemar por completo la matarían, pero la madre de mi abuelo solo las dejó un poco tiempo en el fuego. Después se enteraron que la malvada estuvo varias semanas delicada por las quemaduras. La madre del abuelo dijo que no lo había hecho por maldad, solo era una advertencia para que aquella mujer supiera que ellos podían derrotarla. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería que le des fuerte al botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones. Recuerda que la mejor forma de apoyar el canal es dejando tu like y un bonito comentario. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.